La neblina se elevaba desde el lago de Pátzcuaro como dedos espectrales que buscaban algo perdido hace mucho tiempo. Isabel caminaba por el muelle de madera, sus botas resonando contra los tablones húmedos, mientras el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y violetas que parecían demasiado intensos para ser reales. Había llegado a Michoacán hace apenas 2 días, huyendo de una vida en Guadalajara que se había desmoronado como castillo de arena, buscando respuestas sobre la abuela que nunca conoció, pero cuya herencia acababa de recibir. Una torre antigua en una isla del lago que los locales llamaban la Torre de la Luna Carmesí. El nombre era poético y ominoso a la vez, como tantas cosas en este lugar donde las tradiciones purépechas se mezclaban con el catolicismo colonial y algo más antiguo, algo que Isabel podía sentir en el aire, pero no podía nombrar. Había contratado a un pescador local para que la llevara a la isla, un hombre mayor llamado Don Esteban, que había conocido a su abuela y que cuando Isabel mencionó el nombre de la torre, se había persignado 3 veces antes de aceptar llevarla. «La torre no es un lugar para los vivos», había murmurado mientras preparaba su lancha de madera pintada de azul brillante. «Pero si lleva la sangre de doña Valentina, entonces quizás la torre la está llamando. Si disfrutas de historias llenas de misterio, romance y magia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con el viaje de Isabel hacia su destino. La lancha cortaba el agua quieta del lago mientras don Esteban remaba en silencio, sus ojos oscuros fijos en la isla que emergía de la niebla como un sueño o una pesadilla. Isabel podía ver la torre ahora, una estructura de piedra que se elevaba hacia el cielo como un dedo acusador, cubierta parcialmente de enredaderas y musgo, pero aún majestuosa a pesar de los siglos. Las leyendas locales decían que había sido construida por un hechicero hace más de 400 años, durante los primeros días después de la conquista, cuando el mundo antiguo y el nuevo chocaban violentamente. Otros decían que era mucho más antigua, que había existido desde tiempos prehispánicos y que el hechicero simplemente la había reclamado. Su abuela vivió allí durante 50 años, dijo finalmente don Esteban, rompiendo el silencio. Nunca bajó a la ciudad, nunca habló con nadie excepto cuando necesitaba provisiones, pero los pescadores la veíamos a veces, parada en la cima de la torre durante las noches de luna llena, con sus brazos extendidos como si estuviera abrazando el cielo. Decían que podía hablar con los espíritus, que conocía secretos que los dioses olvidaron. Isabel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa fría del lago. Su madre nunca había hablado de la abuela Valentina. Había rechazado cualquier pregunta con una expresión de dolor y miedo que Isabel nunca entendió. Y ahora su madre estaba muerta, llevándose sus secretos a la tumba, y solo quedaba esta herencia misteriosa, una torre en una isla y una carta sellada que Isabel aún no había abierto. La lancha tocó la orilla rocosa de la isla con un golpe suave. Don Esteban la ayudó a desembarcar, pero se negó a ir más allá. «Regresaré al atardecer», dijo, su voz tensa. «Si no está aquí cuando vuelva, vendré de nuevo mañana. Pero, señorita, si algo se siente mal, si escucha voces que no debería escuchar, corra hacia el lago y grite. No se quede en la torre después del anochecer en su primera noche». Antes de que Isabel pudiera preguntarle qué significaba eso, ya estaba remando de regreso hacia la orilla distante. Isabel se quedó sola en la playa rocosa, con solo una mochila de provisiones y la llave antigua que el abogado le había dado junto con la carta sellada. El camino hacia la torre era empinado, serpenteando a través de árboles retorcidos que parecían observarla con desaprobación.
Flores extrañas crecían a lo largo del sendero, de colores que Isabel no había visto antes, púrpuras tan oscuros que parecían negros, rojos que brillaban como brasas. El aire olía a copal y algo más, algo dulce y ligeramente podrido que le recordaba a las ofrendas del Día de Muertos. Cuando finalmente llegó a la base de la torre, Isabel se detuvo, abrumada por la estructura que se elevaba ante ella. Era más grande de lo que parecía desde el lago, construida con bloques de piedra volcánica negra que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Símbolos estaban tallados en las piedras, algunos que reconocía de los códices prehispánicos que había estudiado en la universidad, otros completamente extraños. La puerta era de madera oscura, reforzada con hierro, y cuando Isabel insertó la llave antigua en la cerradura, ésta giró con un clic satisfactorio que resonó en el silencio. La puerta se abrió hacia una oscuridad que parecía sólida, tangible. Isabel encendió su linterna y entró. El interior de la torre era una habitación circular amplia, con una escalera de caracol de piedra que subía hacia las sombras. Los muros estaban cubiertos de estanterías llenas de libros antiguos, pergaminos enrollados, frascos de vidrio conteniendo líquidos de colores extraños y hierbas secas. Había un altar en el centro de la habitación, no cristiano, sino claramente prehispánico, con figurillas de barro y obsidiana dispuestas en patrones geométricos. Y en el altar, brillando con luz propia a pesar de la oscuridad, había una esfera de cristal del tamaño de un puño, de un color rojo carmesí profundo que pulsaba suavemente como un corazón. Isabel se acercó lentamente, hipnotizada por la esfera. No debería estar brillando, no había electricidad en la torre, ninguna fuente de luz excepto su linterna. Pero el cristal emanaba su propia luminiscencia, proyectando sombras rojas que bailaban en las paredes como llamas. Sin pensar, extendió su mano hacia la esfera. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie lisa y fría del cristal, el mundo explotó. Imágenes inundaron su mente. Una mujer que se parecía a ella pero vestida con ropas de otra época, parada en la cima de esta misma torre mientras una luna roja enorme llenaba el cielo. Un hombre de piel oscura y ojos que brillaban con un fuego interno, vestido como un guerrero purépecha, pero con símbolos extraños tatuados en sus brazos. Los dos se besaban mientras el mundo ardía a su alrededor, mientras templos caían y ciudades se convertían en cenizas. Y una voz, antigua y poderosa, susurrando palabras que Isabel no entendía, pero que su alma reconocía. El pacto debe cumplirse. La torre exige su tributo. El amor prohibido tendrá su precio. Isabel gritó y apartó su mano del cristal. Cayó de rodillas, jadeando, su corazón latiendo salvajemente. Las imágenes seguían ardiendo en su mente, tan vívidas que no podía distinguir entre memoria y visión. ¿Qué fue eso? Susurró al aire vacío. Fue el recuerdo de la torre. Respondió una voz detrás de ella, y Isabel saltó, girándose tan rápido que casi perdió el equilibrio. Había un hombre parado en la entrada, y su primera y completamente irracional pensamiento fue que era el hombre de las visiones. Tenía los mismos ojos oscuros e intensos, la misma presencia que parecía llenar el espacio a su alrededor, pero vestía ropa moderna, jeans desgastados y una camisa de algodón azul, aunque había algo en la forma en que se movía que era extrañamente arcaico, como un guerrero antiguo, disfrazado de hombre del siglo XXI. «¿Quién eres?», demandó Isabel, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «Me llamo Diego», dijo el hombre, acercándose lentamente como si no quisiera asustarla más. Era el guardián de tu abuela, y ahora, parece, soy tu guardián también». Isabel se puso de pie, tratando de mantener la distancia entre ellos.
No necesito un guardián, y esto es propiedad privada. ¿Cómo entraste? Diego sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. La torre no es realmente tuya, Isabel. Nunca lo fue. Tú perteneces a la torre, no al revés. Y en cuanto a cómo entré, le hizo un gesto vago con la mano. Digamos que he estado vinculado a este lugar durante mucho más tiempo de lo que tu mente mortal podría comprender. ¿Mortal?, repitió Isabel, sin estar segura de si había escuchado correctamente. ¿Qué se supone que significa eso? Diego la miró con esos ojos que parecían contener siglos. Significa que no soy completamente humano, aunque una vez lo fui. Significa que estoy atado a esta torre por un pacto hecho hace más de 400 años. Y significa que tú, Isabel, has heredado más que solo piedras y libros viejos. Has heredado una responsabilidad, un poder y una maldición que data de antes de que los españoles pisaran estas tierras. Isabel quiso reír, quiso decirle que estaba loco, que nada de esto era real. Pero las imágenes del cristal todavía ardían en su mente. Y había algo en la presencia de Diego que hacía imposible no creerle. «Explícame», dijo finalmente, su voz apenas más que un susurro. «Cuéntame todo». Diego asintió lentamente. «Siéntate. Es una historia larga y dolorosa y comienza en una época cuando los dioses todavía caminaban entre los mortales». Se sentaron en el suelo de piedra fría, el cristal carmesí pulsando suavemente entre ellos como un tercer corazón. Diego comenzó a hablar, su voz tomando un tono narrativo que sonaba como si hubiera contado esta historia 1000 veces, pero que aún le dolía. Nací en 1518, hijo de un cacique purépecha y una sacerdotisa del Templo de la Luna. Mi pueblo, los purépechas o tarascos, como los españoles nos llamaron, éramos uno de los pocos que nunca fueron conquistados por los mexicas. Éramos guerreros feroces, pero también éramos artesanos, astrónomos, constructores de ciudades hermosas alrededor de estos lagos. Cuando tenía 17 años, los españoles llegaron, no a nuestro territorio primero, sino al Imperio Mexica al este. Escuchamos historias de hombres blancos con armaduras de metal y bestias que parecían hombres fusionados con ciervos, de enfermedades que mataban pueblos enteros, de templos ardiendo. Nuestro soberano, el Calzonsi, decidió aliarse con los españoles, pensando que era mejor ser su amigo que su enemigo. Fue un error. Los españoles no entienden la amistad, solo el dominio. Diego hizo una pausa, mirando hacia el cristal carmesí. Fue en ese tiempo de caos y cambio que conocí a Xochiquetzal, continuó, y su voz se suavizó al decir el nombre. Era una nahual, una mujer que podía transformarse en jaguar, la última de una línea antigua de hechiceras que servían a la diosa Luna. Era hermosa, salvaje, poderosa, y estaba completamente fuera de mi alcance porque yo estaba prometido a otra mujer, una alianza política que nuestros padres habían arreglado. Isabel escuchaba fascinada, viendo paralelismos con las imágenes que había visto en el cristal. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. La expresión de Diego se oscureció. «Me enamoré de ella», desesperada, completamente, de una manera que desafiaba todos los deberes y obligaciones que tenía con mi pueblo. Nos encontrábamos en secreto, aquí en esta isla que entonces era un lugar sagrado dedicado a la diosa Luna. Xochiquetzal había construido esta torre usando su magia, levantando las piedras con canciones antiguas, imbuéndola con protecciones que la harían invisible para aquellos que no tuvieran la sangre correcta o el conocimiento correcto. Durante 6 meses fuimos felices, 6 meses robados de un mundo que se derrumbaba a nuestro alrededor. Pero como todas las cosas ocultas, eventualmente fuimos descubiertos. Mi prometida supo de nuestros encuentros.
Su familia, poderosa y vengativa, exigió mi muerte por la deshonra. Y los sacerdotes, enfurecidos porque Xochiquetzal había usado magia sagrada para fines profanos, demandaron que ella fuera ejecutada también. Diego se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, sus movimientos inquietos. Xochiquetzal me ofreció una salida. Dijo que podía usar el poder de la torre, la energía que había acumulado durante nuestros encuentros aquí, para crear un hechizo que nos salvaría a ambos. Pero cada magia poderosa requiere un sacrificio, continuó amargamente, y el sacrificio que los dioses exigieron fue terrible. Uno de nosotros viviría eternamente, atado a la torre, incapaz de morir, pero también incapaz de vivir verdaderamente. El otro moriría, pero su alma se reencarnaría una y otra vez, regresando a la torre, buscando al amante perdido. Y cada vez que se encontraran, cada vez que se enamoraran de nuevo, algo terrible sucedería. Muerte, destrucción, dolor. Era el precio por desafiar el orden natural, por usar magia sagrada para el amor mortal. Isabel sintió que la habitación giraba a su alrededor. «No», susurró, «no puede ser. Yo elegí ser el que viviera eternamente», dijo Diego, mirándola directamente. No podía soportar la idea de que Xochiquetzal estuviera atrapada aquí, sola, durante siglos. Así que tomé la maldición sobre mí mismo. Y ella murió en mis brazos mientras el hechizo tomaba efecto. Sus últimas palabras, una promesa de que regresaría, de que me encontraría sin importar cuántas vidas tuviera que vivir. «Has regresado 8 veces en estos 400 años», continuó, su voz quebrada. «8 veces has nacido de nuevo, has crecido sin recordarme, y eventualmente el destino, o los dioses, o la torre misma, te han traído de regreso aquí. 8 veces nos hemos enamorado de nuevo. Y 8 veces algo terrible ha sucedido antes de que pudiéramos estar juntos realmente». Isabel negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas sin que supiera exactamente por qué lloraba. «Esto es imposible. Yo soy Isabel Morales. Tengo 28 años, soy arquitecta, tengo una vida normal». «Tu abuela Valentina fue la 8ª reencarnación», interrumpió Diego gentilmente. «Por eso vivió aquí durante 50 años, por eso tu madre te mantuvo alejada de este lugar». Valentina recordó. Después de años de estar cerca de la torre, de tocar el cristal carmesí, todos los recuerdos regresaron. Y cuando me reconoció, cuando finalmente entendió nuestra historia... «¿Qué pasó?», preguntó Isabel, aunque parte de ella no quería saber. «La torre exigió su tributo», dijo Diego con voz hueca. «Como siempre lo hace. Valentina desarrolló una enfermedad, algo que los doctores no podían explicar. Su cuerpo simplemente comenzó a apagarse, como si la vida se drenara de ella. Pasó sus últimos años aquí, estudiando los libros antiguos, tratando de encontrar una forma de romper la maldición. Y justo antes de morir, me dijo que había encontrado algo, una posibilidad. Dijo que su nieta, su sangre directa, podría tener el poder de cambiar las cosas. Que las reglas de la reencarnación podrían ser diferentes si alguien con su sangre, pero que no fuera ella misma, venía a la torre. «Eres tú, Isabel. Tú eres esa posibilidad». Isabel se puso de pie abruptamente. «No, no acepto esto. No voy a ser parte de alguna maldición antigua, alguna historia trágica de amor imposible. Vine aquí porque heredé una propiedad, nada más. No soy la reencarnación de tu amante perdida». Diego la miraba con una mezcla de dolor y comprensión. «Lo sé. Eres diferente de todas las veces anteriores. Puedo sentirlo. No eres Xochiquetzal renacida. Eres completamente tú misma. Y eso es exactamente por qué podría funcionar, por qué podríamos finalmente romper este ciclo. Pero», añadió con voz queda, «para hacerlo, tendrías que elegir quedarte.
Tendrías que elegir aprender la magia de la torre, entender el pacto, enfrentar los espíritus que vigilan este lugar, y tendrías que elegir creerme, confiar en mí, aunque te suene a locura. Isabel se dirigió hacia la puerta, necesitando aire fresco, necesitando espacio para pensar. Pero cuando intentó abrir la puerta, ésta no se movió. Empujó más fuerte, luego con pánico, pero era como si la puerta hubiera sido sellada. «La torre no te dejará ir todavía», dijo Diego desde atrás de ella. «No hasta que hayas tomado una decisión. No hasta que hayas abierto la carta de tu abuela y leído lo que dejó para ti». Isabel se giró hacia él, el miedo siendo reemplazado por rabia. «¿Me estás diciendo que estoy prisionera?» «No prisionera», corrigió Diego. «La torre está protegiéndote. Hay cosas afuera, espíritus y entidades atraídas por el poder del cristal carmesí que te harían daño si te encuentran antes de que estés preparada. Tu abuela estableció protecciones, pero esas protecciones solo funcionan para aquellos que están dentro de la torre después del anochecer». Como si sus palabras hubieran sido una señal, Isabel notó que la luz que entraba por las ventanas estrechas se estaba oscureciendo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Se sentía como minutos, pero debían haber sido horas. Lee la carta. Inste continuaré y finalizaré la historia Torre de la Luna Carmesí, completando todas las 6 partes narrativas hasta alcanzar un desenlace satisfactorio. Oh Diego, suavemente. Lee lo que tu abuela dejó para ti, luego decidirás qué hacer. Con manos temblorosas, Isabel sacó la carta sellada de su mochila. El sello era de cera roja, con un símbolo que coincidía con los tallados en las paredes de la torre. Cuando lo rompió, sintió una descarga de energía recorrer sus dedos. La carta estaba escrita en una caligrafía elegante y antigua, las palabras fluyendo como poesía. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que finalmente has venido a la torre. Perdóname por todos los secretos, por las mentiras que tu madre tuvo que contarte para mantenerte alejada. Pero ahora es tiempo de la verdad. No eres la reencarnación de Xochiquetzal, como todas las que vinieron antes. Eres algo diferente, algo que yo pasé 50 años tratando de crear. Eres mi legado mágico, mi sangre combinada con los rituales que aprendí de los libros antiguos. Eres la llave que puede romper la maldición, pero solo si eliges hacerlo. Diego te habrá contado la historia y sé que te suena imposible, pero toca el cristal carmesí de nuevo, Isabel. Esta vez no solo verás el pasado, verás el futuro que podrías tener si eres lo suficientemente valiente para tomarlo. Te amo, niña. Siempre te he amado, incluso cuando no podía estar cerca de ti. Tu abuela Valentina. Isabel levantó la vista de la carta, encontrando los ojos de Diego fijos en ella. ¿Sabías lo que decía?, preguntó. Él negó con la cabeza. Valentina nunca me dejó leerla. Dijo que era solo para ti. Isabel se acercó de nuevo al altar, al cristal carmesí que pulsaba con su brillo interno. Esta vez, cuando extendió su mano, no dudó. Sus dedos tocaron la superficie del cristal y el mundo se transformó. Pero esta vez las visiones fueron diferentes. No vio el pasado, sino posibilidades. Ella misma aprendiendo magia antigua bajo la tutela de Diego, sus manos brillando con poder mientras movía objetos con la mente. Se vio a sí misma parada en la cima de la torre durante una luna llena, cantando en una lengua que no conocía, pero que su alma entendía. Vio a Diego no como un guardián maldito, sino como un compañero, un amor que crecía lentamente, naturalmente, sin la presión de vidas pasadas o destinos predeterminados. Y vio la maldición rompiéndose, no en un momento dramático, sino gradualmente, como hielo derritiéndose bajo el sol de primavera. Vio un futuro donde ambos eran libres. Diego mortal de nuevo, envejeciendo con ella,
viviendo la vida que le había sido negada durante 400 años. Pero también vio el precio: años de estudio, de sacrificio, de vivir apartada del mundo moderno mientras dominaba artes antiguas. Vio los peligros: espíritus oscuros que querrían el poder del cristal, entidades que tratarían de destruir la torre. Cuando apartó su mano esta vez, Isabel no cayó. Se quedó de pie, firme, su decisión ya tomada. —¿Qué viste? —preguntó Diego acercándose. Isabel se giró hacia él, y en sus ojos había determinación donde antes había miedo. —Vi un futuro donde ambos somos libres —dijo simplemente—, y vi el camino para llegar ahí. No será fácil, y tomará tiempo, pero es posible. Diego exhaló, un sonido que llevaba 4 siglos de esperanza contenida. —¿Entonces te quedarás? —preguntó, y había tanto anhelo en su voz que el corazón de Isabel se comprimió. —Me quedaré —confirmó—, pero con condiciones. No voy a enamorarme de ti solo porque el destino o la magia o lo que sea diga que debo hacerlo. Si va a haber algo entre nosotros, será real, será nuestra elección, no un eco de Xochiquetzal y el guerrero que fuiste. Diego sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Isabel había visto en su rostro. No lo querría de ninguna otra manera, dijo. Así comenzó la educación de Isabel en las artes mágicas de la torre. Diego resultó ser un maestro paciente, enseñándole primero los conceptos básicos: cómo sentir las corrientes de energía que fluían a través del lago y la tierra, cómo leer los símbolos antiguos tallados en las paredes, cómo preparar las hierbas y minerales que se usaban en los rituales. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Isabel descendía al pueblo una vez por semana para comprar provisiones, y los locales comenzaron a acostumbrarse a verla, aunque siempre con una mezcla de respeto y miedo. Es como su abuela, susurraban cuando pasaba. La torre la ha reclamado. Y en cierto modo, tenían razón. Isabel sentía cómo la torre se volvía parte de ella, o quizás ella se volvía parte de la torre. Podía sentir cada piedra, cada tallo de las plantas extrañas que crecían en la isla, cada movimiento del agua del lago. Pero lo más sorprendente era su relación con Diego. Lentamente, con el cuidado de 2 personas que habían sido heridas demasiadas veces, comenzaron a conocerse realmente. Diego le contó historias de los 4 siglos que había vivido, las guerras que había presenciado, los cambios que había visto, los momentos de belleza y horror que habían marcado su existencia interminable. Isabel compartió su propia historia, más breve pero no menos significativa: su infancia sin padre, su madre distante y siempre asustada, su carrera como arquitecta que había amado pero que ahora parecía pertenecer a otra vida. Una noche, 6 meses después de que Isabel llegara a la torre, estaban sentados en la azotea mirando las estrellas. Era luna llena, y el cristal carmesí en la habitación debajo de ellos pulsaba con una intensidad que hacía vibrar toda la estructura. —¿Sabes algo? —dijo Isabel suavemente, recostándose contra el hombro de Diego. —Creo que me estoy enamorando de ti, no porque tenga que hacerlo, sino porque eres tú. Diego la miró, sorpresa y alegría mezclándose en su expresión. —¿Y eso te asusta? —preguntó gentilmente. Isabel consideró la pregunta. —Un poco —admitió—, pero no tanto como pensé que lo haría, porque esto es diferente de todas las historias que me contaste. Estos somos nosotros, eligiendo esto. Diego la besó entonces, suave y lentamente, y fue como si el universo entero contuviera el aliento. El cristal carmesí en la torre debajo de ellos brilló más intensamente, pero esta vez no con advertencia, sino con algo que parecía aprobación. Los siguientes meses fueron los más intensos del entrenamiento de Isabel. Valentina había dejado instrucciones detalladas en sus diarios,
un mapa hacia romper la maldición. Requería 3 rituales principales, cada uno más peligroso que el anterior. El primero era un ritual de purificación, limpiando la energía oscura que se había acumulado alrededor de la torre durante siglos. Isabel lo realizó durante el equinoccio de primavera, con Diego a su lado, pero sin poder ayudarla directamente. El ritual duró 3 días y 3 noches, e Isabel emergió exhausta pero triunfante. La torre misma parecía más brillante ahora, las piedras emitiendo una luz suave. El segundo ritual era más complicado. Requería que Isabel viajara al mundo espiritual y enfrentara a las entidades que habían sido atraídas por el poder del cristal carmesí. Con Diego vigilando su cuerpo físico, Isabel bebió una poción que Valentina había preparado y dejado conservada mágicamente. Su conciencia se separó de su cuerpo y se encontró en un paisaje de pesadilla, un reflejo oscuro de la torre donde sombras con ojos brillantes la acechaban. Luchó durante lo que pareció horas, usando la magia que había aprendido para defenderse y finalmente expulsar a las entidades más allá de los límites de la torre. Cuando despertó, estaba en los brazos de Diego, quien tenía lágrimas en los ojos. «Pensé que te había perdido», susurró. «Estuviste inconsciente durante 2 días». Isabel sonrió débilmente. «Pero funcionó», dijo. «La torre está limpia ahora. Solo queda un ritual más». El ritual final era el más peligroso y personal. Requería que tanto Isabel como Diego ofrecieran algo al cristal carmesí. Para Diego, era su inmortalidad, el don maldito que había llevado durante 4 siglos. Para Isabel, era parte de su vida, años que serían consumidos por el cristal como pago por romper un pacto tan antiguo. Discutieron el precio durante días. «No puedo pedirte que sacrifiques años de tu vida por mí», argumentaba Diego. «No me lo estás pidiendo», respondía Isabel firmemente. «Lo estoy eligiendo, porque una vida más corta vivida libremente contigo vale más que una vida larga vivida sola». Finalmente, durante la luna llena de octubre, exactamente 1 año después de que Isabel llegara a la torre, realizaron el ritual final. Juntos, con las manos entrelazadas sobre el cristal carmesí, recitaron las palabras que Valentina había dejado escritas. El cristal comenzó a absorber su energía, tomando la inmortalidad de Diego y 15 años de la vida de Isabel. El dolor era insoportable, como si cada célula de sus cuerpos estuviera siendo reescrita. Pero se sostuvieron mutuamente, sus ojos fijos en el otro, mientras el mundo se desmoronaba y se reconstruía a su alrededor. Cuando terminó, ambos cayeron al suelo, exhaustos pero vivos. Diego se miró las manos y vio algo que no había visto en 400 años, una pequeña cicatriz, una imperfección en su piel perfecta. «Soy mortal», susurró con asombro. «Realmente soy mortal de nuevo». Isabel sonrió a pesar del cansancio. «Lo logramos», dijo. «Rompimos la maldición». Pero algo más había cambiado. El cristal carmesí, que había pulsado con luz roja durante siglos, ahora brillaba con un color diferente, un dorado suave que llenaba la torre de calidez. Los años que siguieron fueron los más felices que Diego había conocido en toda su larga existencia. Él e Isabel se casaron en una ceremonia simple en la isla, con solo don Esteban y algunos pescadores locales como testigos. Vivieron en la torre, pero ya no era un lugar de maldición, sino un hogar. Isabel continuó sus estudios de magia, pero ahora con libertad, eligiendo qué aprender y qué dejar de lado. Se convirtió en una curandera respetada, y los locales comenzaron a venir a ella buscando ayuda con enfermedades que la medicina moderna no podía curar. Diego, experimentando la mortalidad por primera vez en siglos,
se maravillaba de cada pequeña cosa: el sabor de la comida, el cansancio después de un día de trabajo físico, incluso los pequeños dolores y molestias que venían con un cuerpo humano. «Es perfecto», le dijo a Isabel una noche mientras yacían juntos mirando las estrellas. «Cada momento es precioso porque sé que no durará para siempre». Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, que crecieron en la isla, aprendiendo tanto la magia antigua como las realidades del mundo moderno. La torre los protegía, el cristal dorado asegurándose de que ningún daño les llegara. Cuando Diego cumplió 60 años en su nueva vida mortal, físicamente parecía de 40 debido a los siglos de inmortalidad que habían dejado su marca. Pero estaba envejeciendo, finalmente, gloriosamente envejeciendo. Isabel, que había sacrificado 15 años de su vida, envejecía a su lado. Una tarde de otoño, 30 años después de romper la maldición, Isabel y Diego caminaban por la orilla del lago. Sus hijos ya eran adultos con sus propias familias, visitando la isla regularmente, pero viviendo sus propias vidas en el continente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Diego, tomando la mano de Isabel. «De los años que sacrificaste». Isabel negó con la cabeza, su cabello ahora más blanco que negro. «Ni un solo día», respondió. «He vivido más en estos 30 años contigo que muchos viven en 100». Diego la besó, suave y tierno. «Te amo», dijo simplemente, «en esta vida y en todas las que puedan venir. Aunque espero que esta sea suficiente por ahora», añadió con una sonrisa. Isabel rió. «Definitivamente es suficiente», acordó. Vivieron otros 20 años juntos, envejeciendo graciosamente, rodeados del amor de sus hijos y nietos. La torre permaneció como un faro de magia y esperanza en el lago, un recordatorio de que incluso las maldiciones más antiguas pueden romperse, que el amor verdadero puede desafiar el destino mismo. Cuando Isabel finalmente cerró los ojos por última vez, a los 73 años, Diego estaba a su lado, sosteniendo su mano. Y 5 años después, cuando fue su turno de partir, lo hizo en paz, sabiendo que había vivido una vida completa, que había amado y sido amado, que había roto las cadenas de una maldición de 4 siglos. La torre quedó vacía entonces, pero no abandonada. Los nietos de Isabel y Diego la mantuvieron y algunos descubrieron que también tenían el don de la magia. El cristal carmesí, ahora dorado, continuó brillando, ya no con advertencia, sino con promesa. La promesa de que el amor verdadero puede transformar incluso las maldiciones más oscuras en bendiciones. Y en las noches de luna llena, los pescadores del lago Pátzcuaro juraban que podían ver 2 figuras en la cima de la torre. Una pareja mayor, tomados de la mano, mirando las estrellas juntos como lo habían hecho durante décadas. No eran fantasmas, sino memorias, ecos de un amor tan fuerte que había dejado una impresión permanente en el tejido de la realidad. La historia de Isabel y Diego se convirtió en leyenda, contada en el pueblo como una historia de esperanza, de cómo una arquitecta de Guadalajara y un guerrero maldecido durante 4 siglos encontraron una forma de romper las cadenas del destino, de cómo eligieron su propio camino, su propio amor, en lugar de ser víctimas de un pacto antiguo. Y la torre de la luna carmesí permaneció, ya no carmesí, sino dorada, un faro en el lago que recordaba a todos los que la veían que la magia más poderosa no viene de rituales antiguos o cristales encantados. Viene de la elección, del sacrificio, del amor que se atreve a desafiar el destino mismo y ganar. 1415. Años después, cuando los bisnietos de Isabel y Diego visitaban la torre, encontraban los diarios que su bisabuela había dejado, documentando todo: los rituales, la magia, el amor. Y en la última página,
escritas con la caligrafía temblorosa de una mujer mayor, pero con palabras firmes y claras. Isabel había dejado un mensaje. A quien lea esto en el futuro, la magia es real, las maldiciones existen y los dioses antiguos todavía escuchan. Pero más real que todo eso es el poder de elegir tu propio destino. Diego y yo rompimos una maldición de 4 siglos, no con poder, sino con amor, no con fuerza, sino con sacrificio. Si alguna vez enfrentas tu propia maldición, tu propio destino inevitable, recuerda, siempre hay una elección, siempre hay un camino, solo tienes que ser lo suficientemente valiente para tomarlo. Con amor eterno, Isabel. Y así termina la historia de la Torre de la Luna Carmesí, una historia que comenzó con una maldición y terminó con libertad, que atravesó 4 siglos para encontrar su resolución en un año de valentía y sacrificio. Una historia que nos recuerda que el verdadero amor no es destino, sino elección, no es predeterminación, sino decisión consciente de permanecer juntos contra todo. La torre todavía se eleva sobre el lago Pátzcuaro, sus piedras negras, ahora con vetas de oro que brillan bajo la luz de la luna. Y en las noches, especialmente tranquilas, cuando el viento sopla justo de la manera correcta, se puede escuchar música antigua, flotando desde la isla. No es música triste, sino celebratoria, el sonido de 2 almas que finalmente encontraron paz después de siglos de búsqueda. Es el sonido del amor que venció la maldición, de la esperanza que desafió el destino, de 2 personas que eligieron escribir su propia historia en lugar de ser escritos por ella.